sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Ay, que bella es nuestra tierra, dale pa' los rincones, su sabor y su palmera, dale pa' los rincones, conociendo gente buena. dale pa' los rincones, Salgamos a disfrutar, dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Bienvenidos amigos a una nueva entrega de reseñas, el podcast. Adelaida Martínez y un servidor Rafael Presente. Núñez. ¿Cómo Aquí va todo, estamos. Adelaida? Sobre la marcha, sobre la marcha. ¿Y esa gripe? A mí, gracias a Dios, como estoy, ¿verdad?, tratando de evitar y de evadir, no. Y Hay- espero que allá quede. Anda Pero hay mucha un, gente con, un con el virus virus. gripal. Sí. Un virus gripal. Sí, señores. Yo Y- la vi muy fea la otra vez, que duré como 3 semanas porque estaba el polvo de Sahara, Sí. con el tema de las alergias, el virus combinado, todo eso. y así la gente dice que no hay cambio climático. A su Cuando amigo yo- Donald Trump, dígaselo. Cuando yo era niño, yo nunca escuché hablar de que había polvo de Sahara que venía por aquí. Eso no existía. Así es que eso es un hecho, cambio climático. Entonces, en las noticias locales, la reunión del presidente de la Ujú. República, Luis Abinader, con el expresidente Danilo Medina, yo escribí un tuit en el que decía que esa reunión y la gestión del tema haitiano Sí. entre el presidente Abinader y los expresidentes es lo que se llama una muestra de madurez Claro. de los líderes políticos, los principales líderes políticos nuestros, porque el tema haitiano, Adelaida, es un tema que pica y se extiende y que nos está complicando la vida, fundamentalmente porque la comunidad internacional solo recuerda eso cuando hay una tragedia, Cuando hay una crisis o detona una tragedia, como usted dice. Exacto. Es bueno que, sí, yo corroboro todo eso que usted dice a partir de la convocatoria que hiciera el presidente Luis Abinader a los expresidentes para que unieran sus voces y sus orientaciones en cuanto a este problema eterno que tenemos como país limítrofe con el vecino Haití, y que siempre nos ocupa porque somos los que tenemos que cargar con las consecuencias de ese Estado que no existe, un Estado fallido y todas Así las es. cosas que están pasando ahí. A partir de esa reunión, y recuerdo que uno de los entrevistados que traímos aquí aconsejó que esa reunión fue Vinicito, Vinicito. fuera individual. Pero qué bueno que se dio primero En conjunto. en conjunto para que fuera un símbolo Ujú. hacia la comunidad internacional y hacia el ámbito local también, que ese tema debe unirnos. Y lo importante de esta semana respecto a ese mismo tema es que
el Consejo de Seguridad de las Sí. Naciones Unidas puso el tema en el tapete Exacto. por la carta firmada por el presidente Luis Abinader y los 3 expresidentes. Exacto. Volvió a colocar el tema, lo que indica algo que yo señalaba en un artículo, que República Dominicana desde hace más de 20 años ha estado llevando el tema haitiano a todos los cónclaves internacionales de presidentes o jefes de Estado, demostrando el pueblo dominicano a través de sus líderes que nosotros tenemos un empeño porque Haití avance, porque cuando no avanza, como es en este caso, en estos años, entonces esa cuava nos cae encima a nosotros como la tenemos encima. Y los únicos que se han presentado a ayudar de la comunidad internacional, leí hace par de días, las fuerzas kenianas, ya están amenazando con retirarse de suelo haitiano. Y qué bueno que, ¿verdad?, la ONU se va a reunir a partir de estos encuentros del presidente y de los expresidentes de República Dominicana, porque las fuerzas kenianas, nosotros y Las los han dejado haitianos solas, de abajo necesitan esa ayuda de la comunidad internacional. Han dejado esas fuerzas kenianas solas, murió el otro día. Hace unos meses murió uno de ellos también, Lo mataron. a mano de las De pandillas. las pandillas. ¿Eh? Y es urgente que esto se revise y que haya un real apoyo, no solo de los kenianos, sino de también de quienes se han beneficiado históricamente de ese pueblo. Bueno, y nosotros los que nos preocupamos por el destino de la República Dominicana, tenemos que darle seguimiento, así como el presidente de la República le está dando y los expresidentes, al tema haitiano, para nosotros poder avanzar y que ese fracaso de ese Estado no sea el fracaso nuestro también. Bueno. Así es que vamos a la pausa y vamos será. a analizar el ámbito internacional con José Eliseo Almanzar, que está por aquí ya. Así es que vamos a la pausa. Caliente el ámbito internacional. Sí, muy caliente. Así es que que no habíamos hablado del tema el cese de la guerra y lo que pasó en la guerra. Vamos a conversar con José Eliseo Almanzar. Así es que vamos a la pausa. Bueno, también aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP el que ahorra siempre gana. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías.
es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Bueno, estamos aquí de nuevo, señores. Gracias por seguir con nosotros en Reseñas, el podcast. José Eliseo Almanzar, nuestro analista internacional. ¿Cómo está todo, José? Bueno, acabo de leer mi nombramiento aquí. Sí, muy bien. Asignado. ¿Te lo entregó Achi? Sí, me lo entregaron. Bueno, no, contento de estar aquí con ustedes de nuevo y agradeciéndole la invitación. Yo siempre digo que si a mí me invitan, yo soy capaz de ir a los sitios. Sí. Yo hasta voy si me invitan. Sí. Imagínense ustedes. Sí. Imagínense. Pero quisiéramos, antes de irnos de aquel lado del mar, quedarnos en la isla y poder darle un vistazo a lo que está pasando en Haití, la reunión y los esfuerzos que está haciendo el presidente Luis Abinader con los expresidentes. Yo digo que eso es la actitud de los cuatro, es muy loable. Claro. Y lo que tú ves en el futuro en Haití. Bueno, empecemos por aquí. Loable la actitud del gobierno, pero hay que reconocer que nosotros hemos sido muy incoherentes en nuestra actitud hacia Haití y no tenemos una política hacia Haití. Y esa reunión es lo que evidencia eso. Sí. De hecho, la primera declaración, el primer documento, cuando se reunieron de forma simultánea en el Ministerio de Defensa, el verbo que usa es definir una política. Una Así política. es. Definir. Entonces, cuando usted usa el verbo definir... Es porque no hay. Es porque no hay. Sí, eso yo lo observé también. Entonces usted se va a empezar O porque a reunir. ha habido políticas pero disgregadas, sin una... No, Es que no hay, porque por ejemplo, miren, esta administración tiene casi 5 años. El Consejo Nacional para las Migraciones, que es el órgano máximo en esa materia, el órgano consultivo, regulador, se ha reunido 2 veces en 5 años. Dios mío. Entonces, cuando tenemos un problema migratorio, Claro. que es uno de los componentes del problema haitiano, ese consejo se ha reunido 2 veces. Pero ustedes saben para qué se han reunido las 2 veces. Una de ellas, de esas reuniones, ha sido para auditar el plan de regularización que se hizo en la gestión del gobierno anterior, del presidente Medina. Entonces, y la otra, para darle seguimiento a esa supuesta auditoría que se estaba haciendo. O sea que no se reunió para definir absolutamente nada. Número 1. Número 2, viene el tema del canal, el famoso canal, que provocó una reacción iracunda del gobierno dominicano, cerró la frontera, pero que resulta que el canal lo habían autorizado desde aquí. Y además, había un tratado internacional de amistad y vecindad con Haití, que establecía, en el caso de diferendos, qué había que hacer. O sea, y había que ir a la Corte Internacional de Arbitraje. Aquí se dijo que en Haití no había gobierno, bueno, de todo, pero no fueron a la Corte. La República Dominicana no fue a la Corte Internacional. Lo que pasa es que Haití lo hizo de manera unilateral y ellos fallaron en eso. Bueno, lo que pasa es que hubo una serie de reuniones entre las autoridades de los 2 gobiernos y obviamente el gobierno dominicano tenía conocimiento de que eso se iba a hacer. ¿O se quería hacer? No, que se iba a hacer. O sea, hay toda una serie de rastros documentales. El canciller dominicano, hay una foto muy famosa del canciller dominicano. En Franelita. Que yo hice un tuit. Era una de esas reuniones que había. Incluso habían 2 comisiones de manejo de asuntos hídricos. Una dominicana, una haitiana. O sea que el gobierno dominicano sabía que iban a hacer esa construcción y la autorizó.
Después se dijo que no fue eso lo que le dijeron, pero bueno, el caso es que eso no fue hecho de forma inconsulta ni escondido, pues todos los materiales pasaban por las narices de la autoridad dominicana y de donde estaba esa construcción se veía desde la frontera de aquí. O sea que aquí todo el mundo sabía que estaban haciendo eso y nadie dijo nada. Pero eso obviamente es un tema que ayudó mucho al gobierno, a la popularidad del gobierno, y entonces se utilizó eso como causa nacional. Entonces, todos los consulados en Haití permanecen cerrados. No hay forma de regularizar a un ciudadano haitiano. Ni darle visa. Ni renovársela. El que entró legalmente aquí con una visa no puede renovarla. Porque están cerrados todos los consulados. Una cosa inexplicable. Óyeme, pero por inexplicable. donde sea que miremos Haití es un caos total por todas las vías. Entonces, en ese ambiente nos toman estos acontecimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora sí? Porque todo esto es viejo. Sí. Lo que estoy haciendo es una cronología para demostrar que no hay ninguna política, ningún plan. Comenzamos a hacer un muro por pedazos, hacemos ahora 3 kilómetros, 2 kilómetros. El canciller lo llevan al Senado a un intercambio, ¿no? Y dice él que él no sabe por dónde va el muro. Si el ministro de Relaciones Exteriores no sabe, él no conoce el trazado del muro de la frontera. O sea, él lo dijo, y ahí están los videos, lo pueden buscar. Yo desconozco eso, así mismo. Palabras textuales. Entonces... Porque él no está de acuerdo con el muro. Bueno, pero... No, digo yo. Probablemente. Es que es que él no está de acuerdo con el muro. Bueno, porque no hay idea de él. De acuerdo. Pero él dijo que no sabía. Pero ¿cómo? Él no sabía. No sabía. Entonces, tenemos declaraciones contradictorias. Por un lado, dice el mismo ministro de Relaciones Exteriores que las bandas representan un peligro. Al otro día sale el ministro de Defensa y dice, no, la seguridad está garantizada. O sea, no hay ningún peligro. Entonces, tenemos como una cuestión de que no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué la reunión? Bueno, porque en Haití hay una situación de seguridad que puede salirse aún más de control. ¿Qué sucede? El Consejo Presidencial de Transición le quedan meses en el poder. Son unos acuerdos que se hicieron en Kingston, en el seno del CARICOM, y se designó un Consejo Presidencial de Transición compuesto por, creo que 7 u 8 miembros, que se iban a rotar la presidencia entre ellos. Bueno, pues a los 2 meses de tomar posesión, hubo 3 de ellos que cayeron en un expediente de corrupción. Entonces inhabilitaron a esos 3. Y entonces se decidió rotarla entre los demás. Obviamente, cuando viene el primer cambio de presidencia, se llevaron al primer ministro, que era Gary Conille, que era un individuo que respondía a los intereses del Partido Demócrata en Estados Unidos, que no tenía muy buenas relaciones con República Dominicana. Y tenía también la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, que es esa señora, la República Dominicana debe observar de cerca sus actuaciones. Esa señora es una tremenda intelectual y odia a la República Dominicana. O sea, tiene un discurso incendiario. O sea, a tal punto que el gobierno dominicano, en una movida que hay que reconocerle, articuló un lobbying para sacarla, de vincularla del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se logró. Se logró sustituir a Gary Conille por Didier Filemé, que es el primer ministro actual, y se logró sustituir a la ministra de Relaciones Exteriores del discurso hostil, Dominique Dupuy. Pero Dominique Dupuy quiere ser presidente de Haití. Está articulando por la simbología. ¿Y cuál es peor, ella o el que es, ¿cómo se llama? Guy Philippe, Barbecue. No, el otro, el que... Joseph. Joseph. Sí, pero Joseph representa un grupo minúsculo. Esta señora fue embajadora ante la ONU. Esta señora vive en Canadá. Y una de las pocas cosas que ella pudo hacer mientras era ministra de Relaciones Exteriores fue ir a Inglaterra a buscar el acta de declaración de independencia de Haití, donde hay un bisabuelo o un tatarabuelo de ella que firma el acta. Yo soy independentista de sangre. Uno de los pocos actos oficiales que esa señora hizo fue ir a recoger eso y tomarse una foto, y tomar una foto al nombre de su antepasado. O sea, que ella está conectada
por linaje al proceso independentista haitiano. Entonces, esa señora está articulando, tiene una cuenta en X, que se llama Haití en español. Esa cuenta es Yo de la ella. sigo, yo la sigo. Esa cuenta es de ella. Yo la Entonces, sigo. ahí ustedes ven en español, un español muy fluido, porque habla español perfectamente. O sea, habla inglés, francés, o sea, es una tremenda intelectual. Y nosotros tenemos que construir un discurso para responderle a esa señora. La República Dominicana ha fallado mucho. Como Estado, nosotros no tenemos un discurso coherente. No. No. Por ejemplo, los españoles han financiado su discurso contra la leyenda negra. Y yo no sé cómo tú lo ves, Eliseo, pero desde hace mucho tiempo se ha percibido, como diría Rafael Quillao, una blandenguería en la clase diplomática dominicana, en el manejo con el tema haitiano. Y yo escuchaba a mucha gente decir, cuando estaba yo en mis temas de reportera, que los diplomáticos haitianos le daban clase a los diplomáticos dominicanos. Eso es un mito. ¿Cómo tú ves? Ellos lo que son, está, son es pedigüeños, muy pedigüeños. ¿Cómo tú ves que está actuando la clase diplomática en la actualidad versus a la anterior? Bueno, pero a la clase diplomática tú tienes que elaborarle un discurso. Así es política que nos falta. Exacto. Si tú no elaboras un discurso desde adentro, por ejemplo, en esta administración, hace como 2 años, en una de las rondas de todos esos diálogos que han convocado, salieron una serie de puntos en los que se iban a implementar. Y era la creación de un instituto dominico-haitiano, de asuntos dominico-haitianos, promovida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí hubo gente que saltó diciendo de todo, sapos y culebras. Pero nosotros no sabemos nada de lo que pasa en Haití. Así es. Esa es la realidad. Aquí tiene que haber un instituto de estudios haitianos. Claro. Nosotros tenemos que Porque saber. Eso es permanente ahí, ese problema. Que saber, es que tú tienes que conocer a tu vecino de pe a pa. Claro. La República Dominicana no sabe, por ejemplo, cuáles son los inventarios, los recursos hídricos de Haití. ¿Cuánta agua hay ahí? No sabemos cuál es la composición de la producción agrícola haitiana. Nosotros no sabemos quiénes son los líderes de opinión en la sociedad haitiana. ¿Cuántos periódicos hay? O sea, ¿cómo fluye la comunicación? ¿Con quién tú tienes que hablar? ¿Quiénes son los stakeholders? O sea, la gente que tú tienes que sentar en una mesa. ¿Cuáles son los empresarios principales los de cada grupos sector? de presión. Los grupos de presión, la sociedad civil. Nosotros no sabemos nada de eso. Ni influimos en nada en la política haitiana. Entonces, no tenemos un cuerpo de profesionales diplomáticos especializados en eso. Claro, y debería haberlo. Porque lo que no se estudia no se soluciona. Totalmente. Nosotros la política de deportaciones se limita a subir gente a un camión y a llevárselo. Ni siquiera un registro biométrico. No se sabe qué edad tienen, por dónde entraron, cuántas veces ha entrado. O sea, porque tú puedes hacer encuestas. Pero aquí lo hemos reducido. No, que esa gente no tienen papeles. No, que esa gente son salvajes. Es que no todos los haitianos que están aquí no tienen papeles. Aquí hay haitianos que tienen pasaporte. Muchos, la mayoría. ¿Y qué hace Haití? Inteligentemente monta un operativo para dotar de pasaporte a sus ciudadanos. Aquí hay 3 oficinas de pasaporte del gobierno haitiano. En Haití no hay pasaporte, pero aquí sí. Aquí sí. Hay una en la Altagracia, una en el Distrito Nacional y una en Santiago. Porque esa es la estrategia de ellos, documentarlo aquí. Lo documentan. Pero nosotros no hemos sido capaces de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, es que no tienen papeles. Y ya entonces no podemos hacer nada. Lo justifican con eso. O sea, entonces, la diplomacia haitiana no necesariamente es mejor que la dominicana. Ahora, la diplomacia de la víctima. Exacto. Cuando tú vas en el discurso de víctima es más fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo fuerte de congresistas afroamericanos que, como los haitianos son negros, se montan en ese discurso. El Black Caucus. El Black Caucus. Eso, y es un grupo que activa mucho. Ahora, está muy disminuido porque Trump ha llegado y Trump no necesariamente comulga con eso. Ahora, el Estado haitiano es un Estado privatizado. En Haití operan más de 3.500 ONG. La mayoría son de Estados Unidos, que son las que manejan todo en Haití. O sea, de cada $1 que se consigue de ayuda, a Haití llegan por ejemplo 5 centavos de cada $1, porque todo eso se queda en una estructura burocrática privada. Fíjense que ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos ahora? Que es uno de los principales financiadores. Mandan a Blackwater, una compañía privada de un hombre que estaba al lado del presidente Trump en la campaña.
es el que está proveyendo los servicios de seguridad. Y Trump no es el presidente de Estados Unidos que cree en una solución en eso. No. Por eso es una solución al contrario. No, es dinero. Sí. O sea, te dicen, por ejemplo, el autor, Prince, Mark Prince, es el autor del plan de deportaciones masivas. Es uno de los coautores. Él dice que hay que construir o utilizar una serie de recintos penitenciarios que hay en Estados Unidos para procesar a los cientos de miles de inmigrantes y deportarlos en aviones. O sea, la logística de todo eso, él es uno de los autores. Pero, ¿aliado con quién? Estados Unidos es un problema, las cárceles se están vaciando. La población carcelaria ha disminuido en más de 25% en los últimos 10 años. Y para los próximos 10 años va a disminuir otro 25%. Pero eso parece como contradictorio. No, porque eso va de la mano con por ejemplo... Contradictorio con lo que uno ve que está ocurriendo. Con lo que uno percibe, la decadencia que tiene Estados Unidos. No, porque ahora tú vas a sustituir a los americanos presos con extranjeros. Con indocumentados. Porque esas cárceles están construidas ahí, muchas de ellas son privadas y tú tienes que buscarle uso. Entonces, negocio. Claro, al negocio. Entonces, ¿qué pasa? Un preso en Estados Unidos, el averaje son entre 6 y 9 arrestos previos antes de cumplir una condena. ¿Entiendes? ¿Cómo es? Un preso promedio en Estados Unidos que esté cumpliendo una condena ha sido arrestado entre 6 y 9 veces. Para ser condenado tiene que tener antes una de ser reincidencia. Condenado, es reincidente. El promedio de una condena en Estados Unidos son 16 años. Wow. Entonces, los que están saliendo ahora de la cárcel fueron condenados en promedio hace 16 años. Cuando uno ve las tasas de crimen que han ido bajando, uno explica por qué la población carcelaria ha disminuido. Porque en los últimos 20 años las tasas de crimen han ido bajando. Entonces, yo creía que era lo contrario. No, lo que pasa es que una cosa es lo que se percibe. Hay un matemático norteamericano que se llama Nate Silver, que tiene un libro que se llama La señal y el ruido. Un dato produce dos informaciones. Sí. La señal, que es la información, y el ruido, que es lo que dicen que dice el dato. Entonces, la señal aquí es que ha bajado la criminalidad y ha bajado la población carcelaria. El ruido es lo que le enseñan a uno en la noticia, que están matando más gente. Porque el propio Trump se montó en esa ola de claro. Y incluso criminalizando a los indocumentados. Claro, no, porque a esa gente ahora, como dijimos hace unos minutos, lo van a sustituir con indocumentados. A esa cárcel hay que buscarle uso. ¿Entiendes? Entonces, son empresas privadas. Claro, tú tienes esos 600,000, esos 500, 600,000 internos que van a salir en libertad en los próximos 10 años, tú tienes que sustituirlo. ¿Con qué? Con 500, 600,000 extranjeros irregulares. El costo de mantener a un interno, un preso en Estados Unidos, el costo por año es mayor al costo por año de un estudiante en edad escolar. En edad escolar. O sea, mantener un preso cuesta más que mantener un estudiante. Entonces, eso es un gran negocio. Y no es verdad. Y un gran problema para la sociedad también. Obviamente, porque eso limita los presupuestos de educación. Claro. Pero alrededor de eso se mueve una economía que mueve miles de millones de dólares, que no es verdad que tú la vas a eliminar de golpe y porrazo. A eso hay que buscarle uso. Y esos son los programas masivos de detención y deportación. ¿Y cómo tú evalúas, José Liceo, la política, quedándonos en ese mismo tema, la política que está aplicando el presidente Trump de ya ir a buscar a la gente a su casa? Sí, ¿no? sí, porque... Dice que se puso una meta, creo que 1 millón. Dios mío. 1 millón anual para ir sacando a los indocumentados y no de la mejor forma. Pero precisamente, o sea, eso te genera un sistema de negocio, de apresar, de procesar, de alojar y de transportar. Cada vez que sube un avión de eso, alguien está cobrando. Sí, claro. Incluso ahora se aprobó por una decisión judicial bastante polémica,
que puedan ser deportados a terceros países. Ay, sí. Y a eso la República Dominicana tiene que ponerle mucho Ay, ojo, no. porque no necesariamente, o sea, nosotros pudiésemos, todavía no, la República Dominicana no es uno de los países que está en la lista de los que han llegado a acuerdos con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos están negociando. Ya negoció con México, con Honduras, con El Salvador, Con para que Bukele. reciban gente de terceros países, para usarlo como, para tercerizar las cárceles. O sea, pero fuera de Estados Unidos. Y eso también lo está haciendo la Unión Europea, con algunos países para que les reciban los inmigrantes. Eso es delicado. Mira, no quiero, porque yo sé que el señor Núñez se va al tema de la guerra, pero en la parte de Haití, ¿cómo no podrías afectar? Yo sé que muchísimo, pero en tu análisis así vasto y de experiencia en el tema internacional, salen las fuerzas kenianas de Haití. ¿Qué es lo que pasaría? Mira, yo no creo que eso vaya a representar ninguna diferencia, porque en Haití las bandas necesitan que haya actividad comercial y que la gente haga vida con ciertos niveles de normalidad. ¿Por qué? Porque las bandas viven de los peajes. Las bandas son como un gobierno que vive de los impuestos. Ellos son el gobierno. Claro, Sí, exactamente. ellos son el gobierno, sí, porque realmente. hay un elemento de la soberanía, como dice Max Weber, decía el filósofo, que uno de los elementos de la soberanía del Estado es el monopolio de la violencia, del el poder control coercitivo. del territorio. Sí, el poder coercitivo, que se conecta al del territorio. Entonces, el poder coercitivo lo tienen las bandas. Por eso se dice que Haití es un Estado fallido, porque uno de los elementos de soberanía, el gobierno no lo tiene. Está diluido en una serie de jefes que son los de las bandas. Entonces, una banda necesita que haya un peaje, necesita que la carretera pase gente para cobrar peaje, para vivir de eso. Entonces, yo no creo que en términos de seguridad eso vaya a cambiar mucho. Okay. Las bandas tienen las carreteras ocupadas, que es por donde se produce el flujo, el tráfico de personas. Tienen un sistema para cobrarle a los empresarios. Tú descargas un camión en el puerto, tienen que pagarle a la banda. Tú mueves un camión de combustible, tienes que pagarle a las bandas. Entonces, todo eso funciona así. El gobierno compite con las bandas porque el gobierno también cobra impuestos. Qué fuerte, Dios mío. Entonces, ese es el sancocho, ¿no?, que hay ahí. Salen los kenianos, como saldrán, efectivamente, señores, de los $600 millones que prometió la comunidad internacional para el primer año de la operación en Kenia, apenas, dice William Ruto, el presidente keniano, apenas han llegado $68 millones. Pero qué barbaridad. O sea, apenas el 10% de la ayuda prometida, 11%. Entonces, ha habido una desconexión total. Trump está dando manotazo en la mesa diciendo que es la OEA que tiene que resolver eso. La OEA no tiene capacidad. Pero Estados Unidos es que controla la OEA. Pero totalmente. Sí. Entonces, si la OEA no sirve, porque Estados Unidos la ha hecho inservible. Es así. Pero además la OEA uno sabe que capacidad para ese problema no la tiene, porque la ONU fracasó. Sí, pues dice un adagio, la OEA no tiene ni idea. No. Entonces yo quisiera que pudiésemos pasar a un tema que salió hoy en la mañana, en esta semana que termina, y es que el presidente de los Estados Unidos anuncia un acuerdo de aranceles con China, se puso de acuerdo, ya había firmado un acuerdo de aranceles con Inglaterra también, y anuncia que va a hacer uno con la India. Yo no he visto como detalles en los medios de ese acuerdo, pero por lo menos parece que la cosa va a tranquilizarse entre China y Estados Unidos por ahora. Sí, lo que pasa es que es como si estuviesen peleando judo, ¿no? Y entonces te ponen un rival, pesa 200 libras, y te ponen uno de 300. Y el judo tiene que derribar al oponente. Entonces es difícil derribar a uno que es más grande y más pesado que tú. Así mismo es. ¿Entiendes? Y que también sabe judo. Porque pues si te ponen uno que pesa más pero que no sabe, tú lo derribas. Pero también sabe defenderse. Sí. Y eso ha pasado con China. Okay. ¿Qué sucede? La economía china presenta menos nivel de interdependencia con la norteamericana que al revés, que la norteamericana con la china. Así. Por ejemplo, la economía china, más del 30% del Producto Interno Bruto chino viene del sector inmobiliario chino. O sea, que demanda interna. Okay.
con variables que ellos controlan, con una moneda que no es intercambiable, no es convertible, con tasa de interés que ellos manejan. O sea que muchas de las variables que mueven ese sector, que produce más del 30% del Producto Interno Bruto, repito, la controlan los mismos chinos, sin influencia externa. Entonces, ¿qué representa el comercio exterior chino con Estados Unidos? Apenas 4% del Producto Interno Bruto, entre 2 y 4%. Mira. O sea que los chinos se pueden dar el lujo de decir, no te vendo nada, no me compre nada y no me importa, y bye bye. Y no les va a afectar. Y entonces le cuesta un 2%. Ahora, cuando volteamos la hoja, probablemente en Estados Unidos eso es un 8%, un 6%. Además del nivel de eslabonamiento que hay en las economías, en la industria. La industria americana ahora mismo no puede subsistir sin la China. ¿Y cuál es uno de los componentes de ese acuerdo? Tierra rara, baterías, electrónicas. Por eso le doblaron el pulso. Semiconductores. ¿Por qué? Porque si los chinos cierran, tu industria se paraliza. Se cae. La industria automotriz se cae, la industria aeronáutica se cae, y se caen muchas industrias que se está haciendo un esfuerzo enorme por reactivar. Entonces, recordemos que China produce el 50% del acero del mundo. Del mundo. O sea, cada 2 toneladas, una la producen los chinos. Wow. China es el principal generador de electricidad del mundo. O sea, genera muchísimo más electricidad que Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 0 kilómetros de vía de tren rápida. China tiene decenas de miles de kilómetros de tren rápido. Sí. China construye más del 50% de los barcos que se construyen en el mundo. Estados Unidos no construye ni un 5%. ¿Entienden? Entonces es un gigante difícil de derribar y con un nivel de vulnerabilidad en la economía norteamericana tan grande. Estados Unidos todavía no ha podido lograr ni siquiera estabilizar las tasas de inflación para bajar la tasa de interés de la Fed. Ese es el pleito que tiene el presidente Trump con Jerome Powell. Sí. Y una pregunta, Estados Unidos, el presidente Trump, al parecer, lo que está, esos anuncios de aranceles con todos los países, dice que le va a mandar una carta a aquel, eso es lo que tú tienes, o sea, como un emperador. Una política evidentemente proteccionista. ¿China tiene alguna política proteccionista? ¿Se puede decir que es proteccionista? Sí, por supuesto. China, lo que pasa es que la política china no incluye dominar otros territorios físicamente. Exacto, hasta ahora. Pero en materia comercial, China protege su industria, obviamente. ¿Y cómo la protege? Con la protección monetaria. O sea, el yuan no es una moneda que transa en los mercados internacionales. Y cuando tú tienes tu moneda resguardada de los ataques externos y además tienes reserva en la moneda de los otros, eso inteligente. Claro, y tienes inversión en el tesoro de tus adversarios, tú tienes dinero ahí, pero nadie tiene un peso invertido en China. Estados Unidos tiene $1 invertido en China, en el tesoro chino. Ahora los chinos tienen decenas de miles de millones de dólares invertidos en el tesoro norteamericano, que es una manera es bastante interesante cómo se manejan los chinos. Y el que ha tenido, por ejemplo, yo pude ir, gracias a Dios, fui a hacer un curso de periodista, duré casi unos 20 días. O sea, ellos mismos crean sus cosas. Sí. Si ellos ven que Estados Unidos crea alguna aplicación, Google, lo más ejemplo, ellos crean otra, pero que sea de China. Claro. A propósito de lo que dice el señor Núñez, del proteccionismo. Ellos son muy nacionales ellos y buscan... Ellos no protegen, ellos se defienden. Buscan no depender de Estados Unidos principalmente, porque hay una competencia fuerte ahí. Claro, ellos saben que el capitalismo de Estados Unidos es depredador. Entonces ellos tratan de desarrollar una línea alternativa. Exacto. Y obviamente se le han ido adelante. O sea, ya Estados Unidos es un reconocimiento tácito de que se le han ido adelante. O sea, pero por mucho. Esa reacción de Trump, yo la veo así como, pero que él no va a poder con eso, él no va a poder. Y como no puede, se está buscando un nivel de entendimiento. Obviamente Trump tiene que proyectar victorias, que está ganando. O sea, estoy ganando. Eso es el discurso, ¿no? Y es lo que mismo que pasa
en el conflicto con Irán. Con Irán, que Irán ahí, e Israel. entrando Sí, ahí, sí. él dice, no, nosotros lo acabamos. Sí. ¿Cuál es tu percepción? Ahora está Vamos a como ver. un papá diciéndole a Israel, estés inquieto. Cuidado con... Sí, lo que pasa es que, bueno, Ay, Dios mío. esto hay que traerlo hace 2 meses, más o menos. Ya el otro día hicimos la historia del Sí, conflicto, sí. ¿no? Pero hace como 2 meses, Trump estuvo en la península arábiga. Estuvo en Qatar, donde le regalaron el avión. Arabia Saudita. Estuvo en Arabia Saudita, estuvo en Omán, estuvo en varios de esos países de esa zona. Para Trump llegar ahí, hubo que suspender las hostilidades en Yemen. Hubo un acuerdo con los hutíes. Sí, un día de sorpresa, Estados Unidos se levantó. O sea, ganamos Yemen. Y ya no vamos a bombardear más porque ya ganamos. Pero cuando usted lee la noticia que está en el New York Times, el reportaje, se da cuenta de qué fue lo que pasó ahí. Exacto. Un acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en un mes habían tumbado varios F-18, habían dañado varios barcos norteamericanos, ya iban por más de $1.000 millones, y de los 64 blancos que tenían de gente que había que eliminar, no habían eliminado a ninguno. Un mes bombardeándolo. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, yo voy para allá, esta gente están armados por Irán. Ese Trump es un personaje. Están armados por Irán. Irán era el que controlaba esa a nivel de armamento. Entonces, ya ellos sabían que Irán no era un rival fácil. Porque a un proxy, a un tercero, ellos habían logrado armarlo una capacidad que podía darle combate a Estados Unidos. Los hutíes. Que son los hutíes, que son fichas. Bueno, para Trump llegar allá, ganamos aquí, como ya ganamos, ya vamos a dejar de bombardear. Bueno, y ya, se dejó de bombardear. Pero cuando te ves las entrevistas de los generales norteamericanos, dice el mismo Trump, hay una cita ahí en ese artículo, dice, encontramos una resistencia más feroz de lo que pensábamos. Encontramos un pueblo decidido, y dicen los generales, no subestimamos la capacidad. Igual que con Irán. Claro, entonces voy para allá, porque es el mismo playbook, es el mismo guión. ¿Qué dicen los generales norteamericanos? Dicen, bueno, si mandamos tantos barcos y portaaviones para cuidar el estrecho de Mandeb, que es el estrecho que está entre Yemen y Somalia, ahí en el cuerno de África. Dice, bueno, si mandamos la cantidad de efectivos que se requiere ahí, tenemos que sacarlo del mar del sur de China. Entonces dejamos a Taiwán sin protección desprotegido. y los chinos se meten y acaban con todo ahí. Sí. Que era lo mismo que pasaba con el estrecho de Hormuz. Ahora, Ay, sí. si mandamos todos esos barcos, los tenemos que sacar del mar del sur de China. Así mismo. Entonces, bueno, se llega a ese entendimiento. Inmediatamente se reanudan las conversaciones nucleares con Irán. Iban ya por la 6ª ronda. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno israelí ve que ya van por la 6ª ronda y van a llegar a un acuerdo. Y que van a llegar a un acuerdo nuclear, porque Irán no tiene armas nucleares todavía, pero tiene la capacidad de hacerlas. Ok. No las tiene. Si lo hubiese tenido, no lo bombardean. Así es. Como no han bombardeado a Corea del Norte. Exactamente, porque por eso no me vuelve a Corea del Norte, por eso no a ningún país A que tiene armas Pakistán, nucleares, nadie lo bombardea. Ni a la India. Porque la respuesta se sale La de control. respuesta va a ser más contundente. Exacto. Entonces, la prueba más fehaciente de que no la tienen es que lo bombardearon. Entonces, Israel, que ve que se va a resolver el tema, obviamente va y bombardea. Para boicotearlo. Claro, exactamente. Para boicotearlo. Y no solo bombardea, sino que al Mossad le instruye a eliminar a la delegación completa que estaba ahí de Irán. Que estaba negociando. Claro. Incluyendo al general ese, que era el Sí. jefe de la fuerza revolucionaria. No, el que intentaron eliminar fue un almirante de la armada iraní que se llama Ali Shanhani, pero sobrevivió al atentado. Sí. Ese sobrevivió, pero varios de los científicos que estaban ahí se fueron. Ahora, no todos los que Israel dijo que eliminó murieron. De hecho, ya publicaron ayer una lista de todos los que Israel decía que había eliminado, que el Mossad había eliminado, y están todos vivos. O sea, creo que eran como 30, hay como 12 que están vivos en Irán. No relaje. Sí, que no lo incluyendo eliminaron. el de la Armada que habló incluso desde el hospital. Ali Yo Shanhani estoy vivo está aquí. Ali Shanhani está vivo, le hicieron un atentado, pero sobrevivió. Entonces, ¿qué pasa? Israel ataca, eso no estaba en el guión. Ahora, después que Israel se metió, es como un
El tipo fue y le dio una galleta a uno que es más grande y había que defenderlo. ¿Entiendes? Entonces, después que Israel se metió, Israel había que buscar cómo salir, porque ese es el problema de la guerra moderna. No es empezarla, es terminarla. Es como tú terminas la guerra. Israel no podía extender más ese conflicto. No, porque lo iban a aplastar. les costaba entre 200 y 300 millones de dólares diarios la defensa antiaérea. Que ya se le estaba terminando los proyectiles de defensa. Irán tenía más, el inventario que se estima de Irán eran más de 4.000 misiles. Entonces, en esos 12 días se lanzaron alrededor de 600, nada más. O sea que Irán tiene todavía le el quedaba 80-85%, tiene cómo hacerle daño. Irán iba a apostar por la guerra de atrición, que es la guerra larga para desgastarlo. Obviamente Estados Unidos se mete y por eso es que arman todo esto. Un ataque. Primero, con una de las bombas que tenemos de 20.000 libras, acabamos con todo eso. ¿Qué tan cierto es? El primer discurso. Dice uno de los ex jefes del Pentágono, que lo entrevistó Christiana Manpour, dice, yo no estoy tan seguro de eso. Aquí la gente está hablando mucho de eso, de que con esa bomba nosotros acabamos con eso, pero eso no es del todo seguro. Bueno, lanzan su operación, una película, los B2, un avión de 2.000 millones de dólares, que eso no lo agarra nadie. Que está preso el tipo que hizo ese avión. Está preso. Un ingeniero americano, porque él le vendió a China la tecnología. Ups. Pues se construye esa narrativa, bueno, el bombardeo, la película, bombardean, Trump sale inmediatamente. Sí, nuestras Fuerzas Armadas son las mejores, somos los únicos del mundo que podemos hacer eso, destruir. El único país. Usó una palabra, un término, we have obliterated, o sea, nosotros borramos toda la instalación nuclear iraní. Esos pilotos volaron 36 horas. Y llegaron todos. Y llegaron todo el mundo, y está todo el mundo en la casa. Ya está todo resuelto. Pero el Liceo ha estudiado bien el perfil de Donald Trump y de cómo se expresa. Ya está todo resuelto y ahora es la hora de la paz. Ya ahora podemos entrar ya, porque ya el conflicto se acabó. Sí, él lo acabó. Sí, él lo acabó ahí mismo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que al otro día comienzan a salir las imágenes. Pero mira, nosotros no desbaratamos eso, como nosotros decíamos. Mira estos camiones que estaban aquí, mira esto, mira lo otro. El uranio. Salió la Agencia Internacional de la Energía Atómica diciendo, mira, pero hay 900 libras de uranio que nosotros sabemos dónde están. No se sabe si las máquinas centrifugadoras estaban ahí. El New York Times publica y CNN publican unos reportes de inteligencia del Departamento de Estado, dice que no se destruyó, la destrucción no había sido como pensaban. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahora dice la portavoz del gobierno de Estados Unidos que el FBI está investigando a ver quién fue que publicó esa información confidencial. Ajá. Porque son enemigos de Estados Unidos. Todo esto con que... Sí, que fueron los demócratas. Dice que ahora, oiga lo que escuché yo ayer, porque hasta dónde se ha llegado en Estados Unidos. Que el Poder Ejecutivo va a dejar de compartir información sensitiva con los congresistas demócratas, porque ellos la filtran. ¡Qué barbaridad! Pero están reconociendo que es verdad. Claro. Sí. Que es verdad que no se destruyó. La filtraron. José Eliseo, todo esto con la idea de que no debemos olvidar de que ese ataque y esa campaña de que Irán tenía bombas nucleares o que estaba casi al de hacerla, de que la Organización Internacional de Energía Atómica decía que ahí no había nada. No. Y la jefa de seguridad del propio Trump había dicho que no la tenía. La directora nacional de inteligencia dijo en marzo en el Congreso que no la tenía. Que Irán no tenía arma nuclear. Como fue lo de Irak, de bombas de destrucción masiva. Ahora, no había. El problema es que Israel está siendo gobernado por el ala más radical. Ay, sí. De gente que dice que Irán no debe existir. Ni los palestinos tampoco. Entonces, hablando de Netanyahu, que es el más moderado de todos. No me diga. De ese gabinete de guerra. Yo creía que... No, hay gente... O sea, hay más radicales que él ahí cerca de... Claro, Yoav Gallant, el ministro de Defensa, ese hombre come palestino a la parrilla. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa come palestino a la parrilla, se desayuna con un palestino todos los días. Dios mío. Itamar Ben Gavir, que es el ministro de Interior de Israel, esa gente son totalmente radicales. Netanyahu es el más moderado de ellos. Y es un plan, yo digo,
que es un plan de ese grupo, encabezado por Netanyahu, Sí. que es el instrumento. Y ahora él está pidiendo al tribunal que pospongan el tema del juicio de él, porque quedó debilitado su imagen. Y Trump tuiteó. Netanyahu, con los ataques a Irán, su popularidad subió en Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la operación militar en Gaza ha sido un fracaso. Ay, qué feo ¿Por qué? está Porque eso. de los 230 y pico de rehenes que secuestraron los palestinos, en operaciones, oigan esto, señores, en operaciones militares de la Fuerza de Defensa israelí, solo se han rescatado 8. Los otros 140 y pico que han rescatado han sido por canje de prisioneros. ¿Ustedes saben cuántos prisioneros palestinos de alto valor, gente que estaba condenada a cadena perpetua, han entregado 2.400 prisioneros palestinos? Israel. Wow. A Palestina. Israel ha entregado a Hamas 2.400 prisioneros a cambio de 140 rehenes. ¿Entienden? Esa operación y todo eso luego de matar a más de 55,000 personas. O sea, y todavía hay 18 rehenes que ya con la franja ocupada no lo han podido localizar. Y la presión interna que hay en Israel, yo espero que esto ha sido un fracaso. Aquí nos hemos metido, hemos destruido todo esto, hemos matado 55,000 personas y los rehenes que han llegado ha sido porque nosotros le hemos tenido que entregar a nuestros presos. Gente que los tribunales israelíes ya habían condenado Y que son por crímenes. Y son entes políticos. 2.400 presos. Entonces hay un borrador de acuerdo que está circulando, el Mossad lo publicó ayer, pero ahora lo desmintieron los israelíes. ¿Qué implica? 2 estados. Se van a reconocer el Estado palestino. Lo que se ha dicho, sí. Van a sacar a la dirigencia de Hamas a un tercer país. Gaza lo van a administrar 4 países árabes. Oigan eso. Pero con los palestinos ahí. Bueno, van a facilitar Porque que ellos los están palestinos destruyendo todas las casas. que los palestinos, si están destruyendo todo, porque uno de los puntos del acuerdo es facilitar que los palestinos que quieran irse, facilitarle países de destino que los acojan. O sea, vamos a destruirlo todo para que se quieran ir y se vayan, porque no lo podemos sacar. O sea, esa es el panorama que hay ahí. Y un puntico del acuerdo que es muy importante: trabajar en la dirección de que se constituyan 2 países. O sea, Gaza, o sea, Palestina, Cisjordania y Gaza. O sea, 2 países. Cisjordania. Ajá. Cisjordania, porque Gaza no va a existir, en teoría. Cisjordania va a ser un país. A mí me llamó mucho la atención, José Liceo, que Mahmoud Abbas, el presidente de la palestino, que no había hablado hace años, que yo haya leído, no recuerdo, sale ahora condenando los ataques de Irán a Israel. Sí, porque Mahmoud Abbas está negociando. Él, si se dan estos acuerdos, él adquiere más poder. Va a dirigir un país. Ya. O sea, entonces, no un territorio. Porque él dirige una parte. Un país. No, él dirige una cuestión que no se sabe lo que es. Sí, sí, sí. Entonces, yo estuve ahí. Es un país ahora. Sí. Es diferente. Además, una cosa. Mahmoud Abbas se está jugando su cabeza. Recuerden lo que le pasó a Yitzhak Rabin. Recuerden lo que le pasó a Yasser Arafat. O sea, él correría la misma suerte si no se alinea. Es lo que con ese debe saber, que esos muyadines, si se pueden llamar así, lo matan a él también. Bueno, lo que pasa es que los israelíes le garantizan cierta protección. Es como los acuerdos, claro. Qué bueno que claro, ahí. porque tú tienes una cabeza que es débil, te conviene que esa cabeza se quede ahí. Sí. Los israelíes son los que lo protegen. Sí. Que es lo mismo que está negociando Netanyahu. Netanyahu tiene elecciones el año que viene. Tiene que y probablemente salga del poder. Entonces Netanyahu, ustedes no vieron una publicación de Trump. Ayer Trump publicó diciendo que es una injusticia que Netanyahu esté siendo procesado judicialmente. Que un patriota, un hombre que se ha manejado también, un ganador, no puede ser sometido. Entonces, es diciéndole, yo soy que te voy a salvar tu cabeza. José Liceo, lo ridículo y vergonzoso fue, ya se nos terminó el tiempo para hablar de eso, fue la sumisión del presidente de la OTAN con el presidente Trump. Hasta papi le dijo.
Sí, ¿Tú has visto los memes? Una locura. No, y cómo esa... Papi. Cómo esa reunión se adaptó para Trump. Sí. O sea, la reunión, les recortaron 2 días a las reuniones y les recortaron 3 horas por día para que Trump pudiera atender, porque Trump se fue de la del G7 en Canadá porque él no atiende más de X cantidad de horas. Y bueno, tú estás muy largo, me voy. Sí. Y se fue. Sí. Entonces aquí esto lo hicieron para que él se quedara y saliera en la foto al final. José Eliseo, siempre tenerte aquí en el programa para nosotros es refrescarnos con todo lo que intelectualmente. Gracias. Me tratan muy bien, aquí el café es bueno, el agua está bien, el aire está bueno. Nada más. Y me tocan parqueo ahí siempre. O sea, ¿qué más puede uno pedir? Recuerden que el contenido de Reseñas el Podcast está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario, el podcast, y en nuestro canal de YouTube, Reseñas TV. Recordarle a nuestra audiencia, Rafael, Eliseo, que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, porque en APAP todo el gana. Que ahorra siempre gana. Gracias a ustedes por estar como cada fin de semana con este espacio, Reseñas el Podcast. Pórtense bien, cuídense del polvo de Sahara, no se porten mal, porque si se portan mal, llamamos al DICRI. Deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.